la celebración de la venida del Espíritu Santo con el tema El Dios desconocido, primera parte, por el Dr. Vidal Valencia. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber sido manifestado, de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y faltaban 10 días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema de esta mañana es el Dios desconocido. Y vamos a hablar acerca del Pentecostés, que es una celebración de la venida del Espíritu Santo. Esa palabra Pentecostés quiere decir 50º o 50º. La raíz de la palabra penta lo usamos cuando hablamos de un pentagrama, 5 rayas paralelas que usan los músicos para sus notas. El Pentateuco, 5 libros que escribió Moisés. El Pentágono, aquel lugar donde Estados Unidos tiene reunidos todo el poderío, toda la información y toda la maquinaria de defensa del país. Entonces, Penta 5, ahora es Pentecostés, 50, el día 50º, después de la resurrección del Señor Jesús, la cual celebramos nosotros el 20 de abril, pasan 7 semanas y al día siguiente de la séptima semana, 7 por 7, 49, 490 días, al siguiente día desciende el Espíritu Santo. Son 49 días y al siguiente, el Pentecostés, desciende el Espíritu Santo. Los acontecimientos del Nuevo Testamento en torno a Cristo y al Espíritu Santo tienen su base en el Antiguo Testamento. La fiesta de la Pascua, matar un cordero, un animal, y en el Nuevo Testamento la fiesta de la Pascua, matar a Jesucristo. Cuando terminaba la fiesta de la Pascua de los judíos, dejaban pasar 50 días y a esas 7 semanas se les conoce precisamente la fiesta como la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. Y en el día 50 traían ellos los primeros granos de la cosecha. Traían panes, y dice Dios allá en el Antiguo Testamento: nadie se presentará a mí con las manos vacías. Todos tenían que traer los panecitos de un grano limpio, de un grano puro, de un grano nuevo. Y esa era la gran fiesta del Pentecostés, una fiesta de mucha alegría. Como puede estar alegre cualquier campesino en la hora de la cosecha, y cuando su cosecha es abundante. En el Nuevo Testamento, las primicias que usaban los judíos, que eran los panes con trigo nuevo, las primicias se cumplieron en Hechos 2. Cuando descendió el Espíritu Santo, todo Jerusalén se juntó en torno del aposento alto para ver qué pasaba, porque vino un estruendo muy grande. Y entonces se paró Pedro y empezó a predicar, y luego todos los demás, eran 120, empezaron a hablar en lenguas, y todos escucharon las lenguas, y cuando estaban ellos compungidos de corazón, compungidos por el Espíritu Santo: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces le dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo da inicio a una gran tarea, una nueva tarea en el mundo.
El Padre Celestial había hecho su tarea, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, había hecho su tarea muriendo en la cruz, y ahora inicia su tarea el Espíritu Santo. Una tarea que empezó el día 50 después de la resurrección de Cristo y que continúa hasta nuestros días. Y el Espíritu Santo hace mucho más de lo que nosotros imaginamos. Realmente somos muy pobrecitos en la comprensión y conocimiento del Espíritu Santo y su obra. Hace muchísimo más. Precisamente en este momento tengo aquí una lista de actividades del Espíritu Santo. Algunas quizás nos eran desconocidas, otras nos eran conocidas, pero no sabíamos que el Espíritu Santo las hacía. Quizás se las atribuíamos al Padre o a Cristo, pero en esta lista vamos a ver unas 30 cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Quién nos está ayudando? ¿Hermano Rubén o quién nos está ayudando? ¿No está informado el hermano? ¿Hermano Orozco? ¿Hermano Orozco? ¿No está informado el hermano? Bueno, y luego, ¿qué sigue? Ese texto lo pueden dejar allí porque es lo que acabamos de decir. Hermanos, no tenemos es que se preparó todo, se preparó ahí un compact disc, y esas manifestaciones del Espíritu se van a presentar después. Pero tenemos un grupo de hermanos, ahorita tenemos 4 hermanos, que nos van a hablar de lo que el Espíritu Santo hace. Por ejemplo, da arrepentimiento, el Espíritu Santo da sanidad, el Espíritu Santo ayuda nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos da obediencia. Y estos testimonios con estos temas serán presentados por el licenciado José Luis Ledesma Pérez, por el profesor Obed Valencia, por la señora Ruth Lozada de Valencia y por la señora Miriam B. de Rosales. Empezamos, hermano. Dios les bendiga. Traté de hacer unas líneas para hacer una síntesis de cómo ha obrado el Espíritu Santo en mi vida. Voy a leer unos textos bíblicos para contextualizar el tema. Dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale y no contamina, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15. Mateo 21. Pero ¿qué os parece que un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña? Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El tema es arrepentimiento. Voy a tratar de hacerlo en los 2 minutos que me dieron. Arrepentimiento en griego significa dar media vuelta, no flanco izquierdo ni flanco derecho, media vuelta. El diccionario de la lengua española dice que arrepentirse es pesar que se siente por haber hecho o dejado de hacer algo. En mi caso personal, yo hace como 5 años aproximadamente era un hombre dado al vino, constantemente ebrio, insultativo, ofensivo, hablador, vengativo, rencoroso, mentiroso, pedía dinero prestado y no pagaba. Siempre en un círculo vicioso de sufrimientos y fantasías, de pompa y poderío y amores ficticios, sufriendo sentimientos de culpa, temores infundados producto del mismo alcohol. Padecía constantemente de gota, de ácido úrico y con problemas digestivos
por los mismos excesos con la bebida. Perdí mi casa, mi esposa, mis hijos. En una ocasión mi señora esposa me dio un tratamiento antialcohólico en su desesperación por librarme y librarse ella de ese individuo poseído por el demonio. Después de separarme de la casa, tuve 3 amantes muy guapas, muy atractivas, tratando de dejar la bebida. El enamoramiento duraba solo unos días y luego otra vez a la bebida. ¡Qué decepción! Las compañeras querían huir de ese mundo. Alguien me recomendó tomar un curso de Feng Shui para equilibrar la energía positiva y negativa, pero no funcionó. Tomé cursos de metafísica para equilibrar mi vida emocional y tampoco funcionó. En 1993 conocí a Alcohólicos Anónimos, pero me intelectualicé de ese programa y terminé diciendo, yo no soy alcohólico. ¿Cómo yo, un universitario, un licenciado que pueda ser alcohólico? Alcohólicos son los que están tirados en la calle, dije, y me retiré. Pero dice el doctor Valencia que también hay endemoniados bien trajeaditos. Y al contrario de Daniel, cuando yo entré a trabajar a la Cámara de Diputados, Daniel se propuso no contaminarse ni de la comida ni del vino de Nabucodonosor, pero en mi caso personal fue diferente. Yo me embriagué de alcohol, de parrandas, de comidas, de mujeres. Me creía el Dios de mi propio universo, soberbio, prepotente, con un trato abusivo con mis subordinados, humillante, aunque interiormente sufría después de humillar a la gente, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi esposa, a mis amigos. Perdí muchas amistades valiosas en esa era. Pero Dios tenía algo para mí, tenía una gran sorpresa para mí, porque un día de enero de 1995 estaba yo en la oficina y andaba deambulando por ahí por los pasillos una chica de caireles rubios y salía a interceptarla. La invité a mi oficina, pero con el propósito de enamorarla. Estuvimos platicando, tomamos café en la oficina y me dijo que le gustaba la forma en que yo hablaba, que si era religioso, y le dije, no soy religioso, yo admiro a Adolfo Hitler y admiro a Cristo también, le digo, aunque este último no lo entiendo por qué llegó al grado de humillarse siendo hijo de Dios. Entonces esta amiga me dijo, creo que tú tienes un obstáculo intelectual que te impide valorar la vida de Cristo. Te invito a mi iglesia. Y ese año empecé a asistir a la iglesia Asamblea Cristiana que sesionaba en un hotel de aquí de Tlalpan y División del Norte. Y ahí conocí por primera vez a un hombre de fe, al pastor Barren Van Dolsen, a quien siempre recuerdo con mucha admiración y cariño. Y la tal Salvantina de rubios cabellos nunca llegó a los cultos y además descubrí que era casada. Ese mismo año, una mujer de aquí, de este templo, que es mi gran amiga y mi hermana en Cristo, yo digo mi guía espiritual, regresó a mi oficina por unas cartas de recomendación que había llegado a pedir con otra amiga, Elsia, que en paz descanse. Se trata de la señora Edith Morales Garduño, y me empezó a hablar nuevamente de la Biblia, y encontraba yo en ella un lenguaje muy atractivo. Hoy sé que se llama espiritualidad, y le reconozco a Edith su templanza, su paciencia, su amor, su fe, para aguantarme muchos desplantes que experimentó con el monstruo aquel que todavía estaba bajo los efectos de la soberbia y la prepotencia. Y estas dos personas fueron las que Dios utilizó para conocerle, y por lo cual estoy eternamente agradecido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque yo no quise venir a este templo, me fui a un templo que está enfrente de Jamaica que se llama Shekinah. Un año después me retiré, pero el Señor ya había sembrado su semilla en mí, y en enero, el 30 de enero del año 2000, la señora Morales me trajo aquí a este templo donde permanezco. El año pasado en Semana Santa me bauticé, soy miembro activo de la iglesia, y ahora estoy tomando un curso de Filipenses con mi querida maestra, la señora Rosales. Esa vida
esa vida de alcoholismo, de miedos y de sufrimientos. No puedo decirles una fecha precisa en la que empezó a desaparecer, pero hoy ya no hay vestigios de aquel carácter monstruoso de soberbia y de prepotencia. No sé cómo Dios obró en mi vida de tal manera que hoy le doy gracias por pertenecer a este templo, por tratar de llegar a ser ese hombre humilde para poder convivir con toda la gente que me rodea, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. La obsesión por el alcohol y las mujeres desapareció y hoy me doy cuenta todas las fallas que el mundo el infierno en el que yo vivía. Estoy muy agradecido con Dios, con mi iglesia, porque me ha permitido llegar a conocer otra forma de vida, ¿no? Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Timoteo 2:25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda el que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es lo que puedo compartir con ustedes, mis amados hermanos, y darle gracias a Dios, a Él, toda la gloria y la honra por la forma en que ha obrado en mi vida el Espíritu Santo. Gracias. Tenía mi esposa ya 15 días en coma y la situación era tan difícil, tan grave, que los doctores especialistas en un hospital tan moderno y tanta tecnología, ellos mismos no podían asegurar que fuera a despertar, que se fuera a sanar. De hecho, no se aventuraban, al contrario, decían que había pocas esperanzas. Y yo no creo que haya sido poca fe de ellos, su imaginación, porque la mayoría de las personas que nos visitaron y la vieron tenían esa misma actitud de que era prácticamente imposible que fuera a recuperarse. Yo le doy gracias a Dios por este momento difícil que pasamos, porque una de las principales experiencias fue ver la solidaridad de nuestra familia San Pablo, y en algún momento perdimos la cuenta, pero hasta donde yo pude estar escribiendo los nombres que estuve allí durante 15 días, día y noche, pude contar 250 hermanos que nos visitaban en diferentes horas de mañana y noche. Y las palabras de los hermanos pues eran diferentes, cada quien piensa diferente. Por ejemplo, hubo una persona, doctor cristiano, que me dijo: no permitas que le hagan la autopsia. Y entonces como que nos ponemos en un plan de Dios sobre lo que va a pasar. Yo no la culpo en ninguna manera a esta doctora, porque de veras, si ustedes veían, no lo podían creer que se pueda recuperar, igual que los doctores. Sus palabras: no permitas que le hagan la autopsia. Como quien dice, ya, hasta aquí llegamos. No faltó aquel hermano que me dijo: hay que resignarse, lo que Dios diga, o sea, ya hay que aceptarlo. Y tampoco faltó aquel que me dijo: mira, todo lo que se hace se paga. Es de que pues hay que aceptar también los castigos de Dios. Bueno, hubo de todo, pero no faltó aquella persona que dijo, en medio de así como se veía, y aunque los doctores, la ciencia decía está difícil, y los mismos pastores lo veían, y no había palabras de fe, de esperanza, de consuelo, al contrario, de resignación. Pero no faltaba aquella persona que decía: se va a sanar, Dios puede sanarla y se va a sanar. Y ese es el
la enseñanza en esta hora. ¿Cómo podemos hablar así en una situación imposible, increíble, tan difícil, y poder decir, tener esa fe? Dios se va a sanar, Dios puede, y orar pidiéndole a Dios que Él haga la obra. Bueno, esa persona es mi suegra. No sé, yo creo que pocos la conocen porque casi ya no ha venido por aquí, pero una persona que se podía poner a orar y pedirle a Dios que la sanara. Y pues esa es la enseñanza que yo tuve en esa ocasión. Yo creía en un Dios soberano, lo sigo creyendo, que lo que Dios hiciera estaba bien. Yo lo aceptaba, no tenía conflicto con esto, ni remordimiento hacia Dios. No debemos de tenerlo, que nos quite la vida nuestra, la vida de un ser familiar, que nos quite nuestra casa, nuestro coche, lo que sea, lo que pase, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero qué tanto nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, qué tanto no solamente le creemos, sino estamos dispuestos a hacer efectiva nuestra fe y pedirle, así como había unas personas pesimistas, había unas personas que a veces ni nosotros mismos lo creemos. Sí, Dios puede hacerlo, pero estar nosotros en esa mentalidad de fe, pues le pedimos en esta hora al Espíritu Santo que aumente nuestra fe. Y el Señor ha sido muy benigno con nosotros, con familia, porque una vez más ha hecho el milagro. No tiene mes. Vamos a escuchar a la señora Ruth Lozada. Han estado preguntando por mi esposa y pues con gusto me presento aquí con ella, que Dios le volvió la salud. Hay un versículo en Romanos que dice que el Espíritu Santo ayuda nuestra debilidad. Romanos 8, 26, 27 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como ustedes saben, hermanos, el mes pasado mi cuerpo fue llamado a ingresar a un hospital en estado casi ya sin vida. No daban esperanzas casi ninguna de que pudiera yo volver. Estuve a un pasito de estar en la presencia del Señor. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Pues las oraciones de ustedes, las de mis familiares, las de amigos, me hizo volver a la vida, y este milagro se realizó en nosotros. Doy gracias al Señor porque mi cuerpo sirvió para que algunas personas se les predicara el Evangelio en el hospital, conocieran a este Dios grande y milagroso que es para cada uno de nosotros. Doy gracias al consistorio, a los diáconos, al grupo Shah, la femenil, al de oración, a los jóvenes y a todos ustedes que oraron por mí. El Espíritu Santo me enseñó muchas cosas, muchas cosas, pero la principal por la cual Dios me concede la vida y el estar aquí con ustedes, la desconozco. No he sentido todavía esa respuesta. Estoy atenta a lo que Dios quiera que yo haga, mientras me conceda tal vez unos días más, unos meses, años, no sé, de vida, pero estoy dispuesta a hacer la voluntad del Señor.
Gracias nuevamente, hermano, por todo su apoyo, el apoyo que dieron a mis familiares. En el nombre de Cristo Jesús, y todas las gracias a cada uno de ustedes. Hermanos, primera epístola de Pedro 1:2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mi nombre es Miriam Benítez Ortiz. Yo nací en cuna evangélica. Desde mi abuela, mi madre, eran presbiterianas. Yo sentía que tenía una gran bendición. Es una bendición nacer en cuna evangélica, en cuna cristiana. Mis padres desobedecieron los mandatos de Dios, se separaron. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años de edad. Solamente Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Vivimos una etapa muy difícil en mi niñez, al lado de mi madre, de mis hermanos. Nosotros somos de Aguascalientes, venimos a vivir a la Ciudad de México, y de la iglesia de Aguascalientes, Emanuel, le dieron carta de traslado a mi mamá a esta iglesia. Seguimos nosotros asistiendo aquí. Yo vi crecer a mis hermanos, que eran mucho más grandes que nosotros, en los mismos pecados que mis padres, desobedeciendo a Dios, de tal manera en que fui creciendo con miedo al matrimonio, miedo a la bendición de ser madre, y solamente Dios, el Espíritu Santo obrando en mí, fue quien hizo que pudiera ir borrando de mí este sentimiento. El Espíritu Santo trabajó mucho en mi ser, para que en un momento dado no cayera yo también en pecados que había visto ya en mis padres y en mis hermanos. Dios me bendijo muchísimo con un maravilloso esposo que ha borrado totalmente de mí. El Espíritu Santo y con la ayuda de mi esposo han borrado ese sentimiento de negatividad que tenía yo hacia el matrimonio, hacia los hijos, y doy una gran bendición, que ha sido en mi vida una gran bendición, la obra del Espíritu Santo. Trabajamos en esta iglesia con el fin únicamente de poder retribuir en un poco las grandes bendiciones que Dios derrama día a día en nuestras vidas. Hermanos, les quiero pedir que no desobedezcamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es una persona que está lejos de nosotros, que un ser que pues existe pero no tiene nada que ver en nuestras vidas. Como cristianos tiene mucho que ver en nuestras vidas. Él es el que maneja nuestras vidas, Él es el capitán de nuestra existencia, y debemos de escucharle. Si no escuchamos, tenemos que pagar un precio, y a veces, créanme, yo lo he visto con mis familiares, el precio a veces es muy alto en lo que se tiene que pagar, es alto y doloroso. Entonces, escuchémosle y siempre estemos pendientes de hacer su voluntad, y sabiendo que Dios es misericordioso con nosotros y que siempre su fidelidad será con nosotros como cristianos. Dios les bendiga. Hace rato, hermanos, hablábamos de unas 30 cosas que el Espíritu Santo hace. Le hemos titulado el Dios desconocido, porque al leer estas 30 cosas, ustedes se van a dar cuenta que
o no las conocían, o las conocían y no sabían que el Espíritu Santo las hacía, y quizá ni sepamos cómo las hace. Pero ahí está, el Señor tiene obras, el Señor tiene gracias, tiene cuidados, tiene frutos, el Señor tiene dones que nos da, nuestro Señor y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver entonces allí las obras del Espíritu Santo: regeneración, si quieren pronunciar conmigo, háganlo, justificación, santificación y adopción. ¿Cuáles son sus gracias? Las gracias del Espíritu Santo. Arrepentimiento, fe, amor y obediencia. ¿Cuáles son sus cuidados? Nos guía, nos consuela, nos da de su poder, intercede por nosotros, nos dirige en la evangelización. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hace rato, cuando se pidió que lo repitieran, el fruto, terminamos diciendo, etcétera, etcétera. Porque esos 9 frutos, pues no cualquiera los sabe de memoria, y aún sabiéndolos, no cualquiera los está disfrutando. Y ese es el propósito de esta fiesta del Pentecostés. Los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento, géneros de lengua e interpretación de lengua. Pasando más adelante, hermanos, vamos a decir un poco cómo vino el Espíritu Santo. Parece que ese ya para más adelante, hermanos. Muchas gracias. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Bueno, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2 que ustedes tienen, yo voy a leer la lista. Todo esto va a ser casi lectura porque la explicación sería de muchas horas. Dice que vino del cielo. Se oyó un estruendo, como un viento recio que soplaba, como un huracán, pero no que venía de la costa, venía de arriba, venía de Dios. Las gentes vieron que se aparecieron lenguas de fuego, y esas lenguas se aparecieron sobre la cabeza de cada uno. Y luego dice también que todos recibieron el Espíritu Santo. Eran 120 personas orando el día del Pentecostés en el aposento alto, y todos hablando las maravillas de Dios. Eso es lo que dice el versículo 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando menos ahí se mencionan 14 poblaciones. ¿Quién sabe de cuántos países había ahí gente? Había gente porque dice, por ejemplo, había de Asia, y Asia es muy grande y tiene muchas ciudades importantes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, que son 7, dice Apocalipsis, pero había muchas más. Entonces, ¿cuánta gente habría? ¿De cuántos países habría allí? Y dice la palabra del Señor que todos les oían hablar en su idioma. El Espíritu Santo se manifestó con lenguas que la gente ni siquiera las sabía hablar. Los 120 no sabían hablar esas lenguas, pero todos los demás se dieron cuenta porque estaban oyendo sus propios idiomas. Todas esas manifestaciones nos responden a la pregunta: ¿cómo vino el Espíritu Santo? Como dijo Juan, yo bautizo con agua, pero viene tras de mí el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahí en Hechos 1, versículo 5 y versículo 8 dice que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y lo dice también en el 8: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para estar con nosotros. Es una de las características de la persona tercera de la divinidad.
vino para estar en nosotros, permanecer con nosotros. Desde el día 50, cuando descendió en Jerusalén, vino para estar en su pueblo. Hay dos pueblos en el mundo. El pueblo de Dios somos nosotros entre muchos millones que hay. Actualmente hay muchos millones. Allí mora el Espíritu Santo. Y hay otro pueblo, el pueblo de los extraños, que es mucho más grande. Pero ahí no mora el Espíritu Santo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, vino para estar con su pueblo. Llenó esos 120. Como era la fiesta de las primicias, creyeron en esa ocasión 3,000 personas. Y unos días después creyeron 5,000 personas. Y siguieron multiplicándose por miles. Y ese grupo inmenso de gente es el templo de Dios. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo que nosotros tenemos, bien cuidado o mal cuidado, que nos gusta o que no nos gusta, es el templo del Espíritu Santo. Dios vino para habitar en nosotros, para vivir con nosotros y compartir lo que Él es. Ahorita vamos a hablar respecto a quién es el Espíritu Santo. Nosotros deberíamos de celebrar el Pentecostés. Somos incipientes en esto, hermanos. Deberíamos de celebrar el Pentecostés como otra Navidad. Cuando vino el Señor Jesús y nació en Belén, nosotros lo recordamos año tras año, haciendo grandes cultos, grandes festividades. Adornamos el templo como nunca se ve en todo el año. Y ponemos un letrero allá enfrente que nos menciona a Jesús, que vino a salvarnos. Y hacemos comidas como iglesia, y hacemos comidas como familia, cenas muy agradables, muy sabrosas. Nos vestimos lo mejor que se puede, estrenamos mucha ropa, nos alegramos, nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos, porque estamos celebrando el nacimiento de Cristo. La venida del Espíritu Santo es como una segunda Navidad, porque Él vino a continuar al segundo capítulo de la obra de redención. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Luego viene el Espíritu Santo para hacer aplicación de esa sangre a un pueblo escogido, pueblo que escogió el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y entonces viene para vivir con Él. Cuando nació Cristo se dijo, llámale Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y cuando vino el Espíritu Santo, Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo estará en vosotros. Un cambio de preposición, pero que tiene un significado profundamente espiritual. El Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Y por donde quiera que vamos, el Espíritu Santo lo llevamos, porque somos del pueblo escogido. Él tiene mucho que ver con nosotros. ¿A qué vino? Vino para cuidarnos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y que no quisieron venir a refugiarse en Jesús. Los que creyeron en Jesús entran bajo las alas de esa comparación de una gallina que nos cubre. El Espíritu Santo cubre a su iglesia, la cubre con sus alas, con su cariño, con su amor, con sus cuidados. Y tiene cuidado de cada uno de los cristianos, porque el Espíritu Santo viene sobre todos y cada uno de los cristianos. Es una maravilla, es quizá la cosa más extraordinaria que nos pasó, porque el Espíritu Santo es el que nos lavó con la sangre de Cristo. Cristo la derramó, pero el Espíritu Santo nos la aplicó. Otra cosa más, ¿quién es el Espíritu Santo? Aquí también nos falta tiempo, espacio, palabras. ¿Quién es el Espíritu Santo? No digo qué es, porque erróneamente alguien puede decir qué cosa será el Espíritu Santo. No es qué es. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es un objeto. No es una fuerza como la electricidad. El Espíritu Santo no es el nirvana. El Espíritu Santo no es un ente
sin personalidad. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dice el Catecismo, hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Entonces el Espíritu Santo no es nada menos que Cristo y no es nada menos que Dios, el Padre. Tampoco es más que ellos. Son iguales, los mismos, en sustancia y en poder y en gloria. Todo aquello que se dice de Dios, se dice de las 3 personas. También, yendo a nuestro catecismo que resume las doctrinas bíblicas, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Un espíritu infinito. El Espíritu Santo es un espíritu infinito. No es un pedacito allí de persona que vino a acomodarse entre nosotros. No, Él es infinito. Decimos que el cielo es el infinito. No es cierto, el cielo no es infinito. El cielo tiene un término. El Espíritu Santo va más allá, porque dice también la Biblia que ni los cielos de los cielos pueden contener al Espíritu Santo, ni al Padre ni al Hijo. Cuando hablamos de que Dios es omnipotente, a veces cuando decimos Dios nos referimos al Padre, a veces nos referimos a la Trinidad. Entonces pensemos en la tercera persona. El Espíritu Santo es omnipotente, todo lo puede. No hay nada que no pueda. Nada es difícil, nada es imposible para el Espíritu Santo. Quizá va a empezar lo imposible cuando nosotros dejemos de comprender y de creer en lo que Él vino a hacer por nosotros. Pero Él todo lo puede. Él es omnisciente, todo lo sabe. No hay cosa oculta a sus ojos. En todo el mundo, en todas las personas, delante de Él, todos los seres humanos de todas las generaciones, estamos desnudos, porque Él sabe quiénes somos. Él sabe qué creemos. Él sabe qué queremos. Él sabe qué necesitamos. Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él está en todo lugar. No hay sitio ni en la tierra ni en el cielo donde no esté Él. Él es omnipresente. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y luego dice, si estuviese en el cielo, si bajara al infierno, si me fuera al extremo de la mar, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde tu espíritu no me verá? Porque si voy hasta las profundidades de la tierra, he aquí, allí tú estás. Hay tanto que desconocemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina. Persona porque siente, piensa, habla, entiende, conoce, razona. Y oigan ustedes una lista, cada lista de estas y cada lista que vimos allí y otras que van a escuchar, podrían ser temas de meditación, de estudios. La Biblia, para aclararnos que es una persona, dice que a Él se le puede entristecer. No entristezcáis al Espíritu. Que a ella se le puede hacer enojar, en Isaías. Que al Espíritu Santo se le puede tentar. Que al Espíritu Santo se le puede mentir, como lo hizo Ananías y Zafira cuando dijeron mentiras respecto a una ofrenda. ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? Se le puede guiar. Él ayuda nuestra flaqueza. Él pide por nosotros. Todas esas cosas de personas. El que ayuda, el que pide, porque habla, entiende. Él consuela. Él ama. Él es santo. Él todo lo escudriña. Todo. Y dice en ese versículo, aún lo profundo de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. Muchas veces, hermanos, nosotros no hemos dado al Espíritu Santo
ese lugar que le corresponde. Doy gracias a Dios, hermanos, porque estamos estrenando un micrófono de solapa. Lo consagramos a Él. Pero nuestro lenguaje, evangélicamente hablando, es un lenguaje que desconoce la persona, la presencia, la obra, el poder, la misericordia del Espíritu Santo. Leyendo la Biblia, nos damos cuenta que hay cosas que hizo el Señor Jesús, que cometeremos un grave error si lo atribuimos al Espíritu Santo, aunque las tres personas nunca son separables. Y las tres personas participan en lo que hacen. Ejemplo, ¿usted sabe quién murió por sus pecados? ¿Cuál de las tres personas? ¿Qué persona es? La segunda persona. Usted no va a ser que si dice, yo soy salvo porque el Espíritu Santo murió por mí en la cruz. ¿Verdad que no? Yo soy salvo porque me limpié en la sangre de Cristo. ¿Verdad que no? Del Espíritu Santo. De Cristo sí, pero la sangre del Espíritu Santo no. Hermana Lenita, Dios le bendiga. Que Dios destape su oído para que oiga. Más de 90 años la hermana, fiel aquí en la iglesia. Ella llegó antes que yo llegara a esta iglesia. Hay cosas que hace, que le tocan al Padre. Jesucristo dijo, cuando orares decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Si usted va a hacer una oración, diríjase al Padre. No creo que haya un error fatal que usted haga una oración dirigiéndose a Cristo o dirigiéndose al Espíritu Santo. De hecho, puede ser que encuentre usted alguna oración en la Biblia dirigida a Jesús. Pero el orden, porque hay una administración, hay una economía en los planes divinos. Cuando orares, dice Jesucristo, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesucristo dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, sea que al Padre se dirige la oración y se dirige en el nombre de Cristo. Pero el que va a contestar la oración en la práctica es el Espíritu Santo. Alguna vez que uno busca con ansiedad una vida nueva, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero esto. Dios nos oye y hasta dirá ya en su presencia, hasta dirá, ya te oí, te voy a cambiar. Y en todo lo que hace el Padre, decirle al Espíritu Santo, hay una persona aquí que está pidiéndome, yo ya se lo concedí, así es que cámbialo. Y entonces el Espíritu Santo desciende y nos va llevando a que conozcamos nuestros pecados, nos va llevando a que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos va llevando a que pidamos perdón por nuestros pecados. Eso lo hace el Espíritu Santo. Me da arrepentimiento, me da fe, me da decisión de cambiar, me da voluntad para acercarme a Jesús, me da fe para confiar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y me regenera. La Biblia está llena de esos versículos del Espíritu Santo, hermanos. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer otra vez. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces muchas cosas le decimos al Señor, qué bueno eres, Padre. O decimos a Cristo, Cristo me redarguyó, Cristo me consoló. Él debe tener alguna participación, pero el Padre del consuelo es el Espíritu Santo. ¿Nos ha pasado alguna vez, hermanos, hermano Oscar, que su esposa le prepara una comida, un arrocito sabroso, unas calabacitas que les pone ahí sus granitos
de maíz, de elote, y le pone su quesito y jitomate, y se lo prepara y se lo calienta. Y luego se va a la esquina a comprar un refresco para el hermano Oscar, porque a lo mejor es enojón, un buen refrescote. Las tortillas las trajo del mercado, y le da otra calentadita. Y llega el momento y el hermano está bien acostado ya descansando. La señora trabaja y trabaja toda la mañana haciendo la comida. Y el hermano descansando. No me platicaban, hermano. Eso es la suposición. Y le dice, Oscar, vente, ya está la comida. Y viene el hermano Oscar. El mantel, la comida, la sopa, el guisado, los frijoles, un manguito, las tortillas calientes, el refresco. ¿Y qué hace el hermano Oscar? Padre, te doy muchas gracias por esta comida. Qué bendición, tantas cosas. ¿Y qué dirá la hermana Laura? ¿Qué Dios te hizo la comida? Si yo me levanté temprano, yo fui al mercado, yo fui el que corté las calabazas. Usted no se pone celosa, ¿verdad, hermano? Dale gracias a Dios. Porque aún yo soy criatura de Dios. Y mis fuerzas y mi amor para ti, el Espíritu Santo me lo dio. Así le pasará a la Trinidad. Muchas veces decimos al Espíritu Santo que Él nos sanó. Perdón, que el Padre nos sanó, que Cristo nos sanó. Pero el que da la fe de sanidad es el Espíritu Santo. Pero va mucho para arriba o mucho para el otro lado. ¿Y qué dirá el Señor Jesús? Bueno, el Espíritu Santo, ¿qué dirá? Yo fui el que lo hice. Pero ellos no son celosos. Usted diga que el Padre y el Padre quede contento, y Cristo quede contento, y el Espíritu Santo quede contento. Ellos no son celosos, pero hay un orden. Después de que Cristo murió y resucitó, a los 50 días descendió el Espíritu Santo para habitar aquí. Ya el Espíritu Santo está aquí. Usted llamando a Cristo, no, pues sí es omnipresente, y el Padre es omnipresente. Pero la ocupación, la tarea, la convicción, el evangelismo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el comandante en jefe de las misiones nacionales e internacionales. Yo aquí tengo en esta mañana un grupito de hermanos, hermano Guillermo, hermano Lai. Los hermanos son hombres de negocio, tienen sus trabajos, pero dedican tiempo hoy para ir a los alcohólicos anónimos. Me han invitado a visitar algunos de esos centros de alcohólicos anónimos. Cómo se les abrieron las puertas no sé, pero están allí. Que sirve esto de ejemplo, hermanos. El Espíritu Santo es el que puso en ustedes el amor por las almas. El que puso en ustedes el don de la guitarra, hermanos, con la cual canta y les enseña a los alcohólicos. El Espíritu Santo pone en el corazón del hermano Lai, me consta, el deseo de ayudar, de elaborar folletos, de llevarle libros a los muchachos. Ya tienen como 3, 4, están abriendo otro AA para ir a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que da la pasión, y el Espíritu Santo es el que pone las palabras. Y le dijo a los apóstoles, cuando vayan ante los reyes, ni se preocupen, el Espíritu Santo les va a dar las palabras. Yo creo, hermanos, que si manejamos estas cosas, puede manifestarse Dios aún más de lo que puede haberse manifestado en nuestra vida. Hay unos versículos un tanto difíciles, pero lo vamos a estudiar el próximo domingo. Recibiréis poder. ¿Qué implica ese poder? Jesucristo dijo una vez en una de las fiestas, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese pasaje que mucho tiempo me fue problema. Ríos de su interior. La versión pasada dice de su vientre. Yo veía mi vientre y decía, ¿cómo van a caber aquí ríos? Pero un día el Espíritu Santo me abrió los ojos y me hizo ver que sí hay ríos. No es una figura, literalmente hay ríos de agua viva. Todo eso lo vamos a aclarar el próximo domingo. Y quizá entendiendo estas cosas, vamos a ver cómo fluye, ver el Señor.
fluye la fuerza del Espíritu Santo. Porque vivimos raquíticos, vivimos muy pobres. Yo quiero terminar con eso. Cuando Abraham Lincoln decretó la liberación de los negros, todos los negritos son libres. Y salieron todos los negros para ser libres. Ya salieron de sus casas para vivir libremente por quiera que iban. Algunos no quisieron salir, estaban muy a gusto allí. Otros salieron, vieron difícil buscar su propio sostén y se regresaron. Hubo uno a quien le dijo su dueño, que no tenía familia, le dijo: oye, a mí me queda muy poco tiempo de vida. Si tú me cuidas de aquí hasta que me muera, yo te voy a cuidar con mi dinero hasta que tú te mueras. Te voy a dejar todo lo que tengo. Y era muchísimo. Y él se quedó con su amo hasta que se murió. Y cuando murió y lo sepultaron, este hombre pues vivió en la desgracia, en la pobreza, y andaba allí mendigando en las calles. Y un día se lo encontró un hombre y dice: oye, tú, ¿por qué andas así? ¿Por qué andas así vestido? ¿Por qué estás tan flaco? ¿Qué no comes? Pues casi no. ¿Pero por qué? Dice: es que mi amo me dijo que yo lo cuidara y que él iba a ver por mí, que me iba a dejar su dinero, y no me dejó nada. Dice: yo fui a hacer los documentos al banco para hacer el cambio de posesión de lo de él para ti. Pues yo no he recibido nada. Vente. Y se lo llevó al banco, pidió los papeles. Efectivamente, este hombre es el heredero, el dueño de ese gran capital. Y le dice: ahí está, pide. Cada vez que tú quieras, ven y pide. Y puedo pedir ahorita puedes pedir. Y puedo pedir lo que yo quiera, lo que tú quieras, todo lo que quieras. Dice: bueno, denme 20 centavos. No, hombre, tú tienes un capital muy grande. Pide cientos de dólares, pide miles de dólares. Son tuyos, pídelos. Y ya perdió el miedo y en lugar de 20 pidió $1, $1. Porque ni siquiera sabía manejar lo que tenía. Los cristianos, desconociendo a ese Dios desconocido, Espíritu Santo, somos unos mendigos, paupérrimos, en fe, en amor, en paciencia, en pasión por los perdidos, porque no sabemos cómo se cobra el gran cheque que el Espíritu Santo nos dio. Señor nos bendiga, hermano.